Hay circunstancias en la vida que nos detienen. Hay pausas no buscadas que cambian por completo los planes. Hay momentos de dolor e incertidumbre que desestabilizan nuestras creencias y nos llenan de miedo. Pero no se quedan para siempre. Aprendemos y evolucionamos con ellos. En Tiempo Extra seguimos la ruta que otros cruzaron al enfrentar sus propias historias de sobrevida. De la mano de sus protagonistas, intentamos comprender lo que moviliza a las almas resilientes, esas que huyen de la queja y con lo poco que queda deciden avanzar. Juntos buscamos estrategias para superar el miedo a lo desconocido e identificamos redes de apoyo. Los sobrevivientes han sido sometidos a situaciones extremas, algunos de ellos varias veces. Así como de la elevada presión y alta temperatura en el carbón surgen los cristales más preciosos, en estas personas también conseguimos mucha fortaleza, gratitud y resiliencia. Eso no solo merece ser compartido, también debe multiplicarse exponencialmente en esta casa común, el mundo que habitamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. Hoy tengo la maravillosa oportunidad de conversar con alguien muy valiente. Mi invitado se conecta desde Panamá, es uno de los muchos venezolanos que ha decidido buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras. Y hace 16 años sobrevivió, ¿sí? Estuvo a punto de perder la vida en un ahogamiento por inmersión en una de las playas de Venezuela. Se trata de Antonio Duque. Antonio compartirá con nosotros algunos detalles de ese suceso en el que pudo salir ileso, pero en el que lamentablemente su padre pierde la vida. Nos contará sobre esos momentos iniciales, por supuesto, muy difíciles, el manejo de la culpa, la superación del trauma y la importancia de resignificar la adversidad, sus puntos de apoyo y también las motivaciones actuales. Este es un episodio para reflexionar sobre el trauma, el impacto negativo que puede generar en nuestras vidas, pero también todas esas alternativas que debemos utilizar para poder sanar. Bienvenido, Antonio Duque, a Tiempo Extra. Muchísimas gracias, María. Gracias por esta oportunidad de estar acá y poder transmitir y como darle o contarles esta historia de haber sobrevivido a un hecho traumático y poder tener el valor de poder contarlo, ¿no? Creo que estoy muy agradecido por ti, bueno, y llegaste mágicamente a través del algoritmo, entonces vamos a contarlo con todo y poder ayudar a más personas a que cuenten sus historias, porque creo que es importante soltar. Es muy importante, Antonio. Yo estoy súper agradecida de que compartas con nosotros ese testimonio. Y yo estuve revisando algunas cifras, Antonio, y es muy curioso porque según la Organización Mundial de la Salud, el ahogamiento por inmersión figura como la cuarta causa en el mundo, o sea que realmente es más frecuente de lo que uno piensa. Se dice que cada año más de 350.000 personas pierden la vida producto de este tipo de accidentes. Aproximadamente la mitad son menores de 20 años y la mayoría sabía nadar. Entonces, ese es un dato que no podemos perder de vista. Hasta la persona más experimentada, al verse sometida a esa situación, puede de verdad correr mucho peligro. Yo en la introducción ya había comentado, Antonio, que tú eres sobreviviente de este accidente que ocurrió en una de las playas de Venezuela, del que, bueno, saliste ileso y ahora estás relatando cómo ocurrieron, o vas a relatar cómo ocurrieron los hechos, pero que lamentablemente allí pierde la vida tu padre, lo que genera un impacto mayor, ¿no? Digamos, el suceso ya es bien complicado, pero estuvo involucrado tu padre que lamentablemente fallece. Entonces yo quería, Antonio, para comenzar, que nos hablaras un poco qué fue lo que ocurrió en esa playa hace 16 años. Bueno, te cuento, ahorita yo lo puedo contar con una manera mucho más serena, pero básicamente, mira, estaba saliendo, voy a contar como del inicio hasta el momento en que ocurrió el suceso, ¿no? Sí, Obviamente, bueno, en el 2018 yo me graduó del colegio y tenía ya como 3 meses, 2 meses empezando la universidad.
Y mi papá estaba mudado en La Guaira, se había recién mudado a La Guaira. Y bueno, yo salgo con mis amigos de la universidad, todo contento, me voy a la playa y obviamente le digo a mi papá que se acerque a la playa donde vamos a estar para que comparta con nosotros, ¿no? Tenía Porque yo en ese entonces, tus padres estaban separados, Antonio. sí, ellos estaban separados, ellos se separaron, o sea, yo crecí en una familia disfuncional de algún modo, pero mi papá siempre estuvo presente, ¿no? Ok. Siempre nos comunicábamos y él vivía a las afueras de Caracas, vivía en La Guaira. Y ese día yo le comento que voy a la playa y bajo a la playa, una de las playas que quedaba cerca de donde él vivía. Esta playa se llama Playa Caleta, Ok. porque eso queda cerca de Pantaleta y de otras playas que están cerquita antes de donde fue la vaguada esta, creo que es Carmen de Uria, creo que queda más para adelante un poquitín más. Bueno, yo llego a la playa con mis amigos, éramos como 7 amigos de la universidad y el colegio. Mm. Y bueno, cuando estamos organizándonos, tendiéndonos en el toldito, nos medio organizamos allí, bajamos la cava y todas las cosas, mi papá se llega y me dice, ten cuidado con la playa porque la playa está revuelta y de hecho es una playa de bandera roja. Yo no sabía eso, pues realmente a mí me parecía algo normal y yo me quedé así como que, bueno, dale, pues listo. Ya Nunca he había sido muy como fan. una Sí, advertencia de que la playa sí. tenía cierto grado de peligro. Totalmente, y me lo dice él. O sea, Mm, él me dice a mí, ten cuidado con la playa, que la playa está un poco como revuelta, ¿no? revuelta. Ujú. Y yo honestamente nunca le he tenido como que mucho, o sea, sí le he tenido mucho respeto al mar y nunca me he metido así como mucho al mar antes de ese suceso, ¿no? Entonces, bueno, yo, ok, dale, pues. No lo veía como algo importante porque sabía que no me iba a meter, pues. Y camino por la playa con una amiga, estoy caminando por la playa. Esas playas normalmente son como unas mini bahías, ¿ya? Entonces pues, yo estaba caminando hacia el final de la bahía, de esas piedras que están ahí al final, que hacen la bahía ahí, y cuando vengo de regreso, ya entonces me escucho unos gritos pues de unos amigos míos, de mi amiga específicamente, Catherine, que de hecho ahorita está viviendo en Portugal, y ella me dice, Antonio, Antonio, me pega el grito así como, mira, tu papá se está ahogando, y obviamente lo primero que hice como a mitad de ese grito, yo salgo corriendo y me quito la gorra y me meto al mar, ¿no? Teniendo unas capacidades de nadar o muy bajas, ¿no? O sea, realmente no Mm. es que estuve en clases de natación de pequeño, pero no era Algo frecuente básico. nadador, algo básico, Ujú, ¿no? sí, Y me meto al mar con toda la esperanza de poder salvarlo y obviamente cuando llego logro estar cerca de él y en ese proceso es muy complicado cuando el mar está, cuando hay resaca, porque obviamente mientras que tú intentas salir, te llega otra bola de una y te choca y te vuelves a tratar de equilibrar. Entonces estás en ese proceso entre que te agarra la ola, te pega la ola, te saca, o sea, te atrae más, te atrae más hacia adentro del mar. Entonces en sí. ese proceso estaba con él, Y lo agarro. yo creo, Antonio, que todos los que hemos estado en algo similar, porque, Ujú. bueno, a cualquiera lo ha revolcado una ola, la sensación es de tú perder voluntad. Tú tienes Claro, el deseo de acercarte a la orilla, de salir, pero has perdido el dominio de tu cuerpo, pierdes toda voluntad y es terrible la sensación. claro, claro. Estás en un momento de shock en el cual yo lo único que Sí, pensaba era salvarlo, ¿no? No me importaba mi vida ni nada, claro. simplemente yo lo intentaba sacar y en de ese momento él ya estaba cansado, ¿ya? Mm, Y se notaba que estaba cansado y me agarra y me dice como que tranquilo, sálvate, ¿ya? Yo había comentado en el video que había subido que yo pensé que me había sacado una ola, porque sí, literal, yo te lo había dicho antes, que yo pensé que me sí. había sacado una ola y para mí me sacó una ola en ese momento. Pero resulta que uno de mis amigos, que, bueno, no, ya no está muy amigo, pero considero que forma parte del resto de mi vida esa experiencia y Por si es un amigo, a supuesto. pesar de que no nos hablemos, él está allí. Sí, porque los vínculos se van como alejando Claro, con el tiempo, tomamos caminos distintos, pero en ese total, instante él estaba allí contigo. total. Y él estaba escuchando la conversación que teníamos mi papá y yo dentro del mar, se escuchaba como que los gritos y mi amiga Catherine, que es la que está en Portugal, le dijo a él como que sálvalos, sálvalo. Entonces, él tuvo
tuvo que tomar una decisión y él me dijo recientemente que él fue la ola, él fue el que me salvó, o sea, él fue el que entró Increíble. al mar y tomó la decisión obviamente de salvar a uno de los dos, en esta ocasión fui yo, ¿no? Ujú. Y me saca a mí y mi papá obviamente se queda ahí en el mar todavía luchando Claro, pero contra eso. también, Antonio, pero también piensa en la posición de tu amigo. Él de pronto tuvo que elegir, pero es que era muy difícil de manejar dos cuerpos, Por de a dos supuesto, adultos, ¿no? O por sea, yo creo supuesto. que incluso si él hubiese tenido la intención de sacarlos a los dos, humanamente no le hubiese sido posible. Entonces, Sí, él hizo lo que humanamente sus capacidades permitían en ese momento tan difícil. total, total. A todas estas, yo buscando siempre, salgo de ahí, Ujú. o sea, después de haber tragado mucha agua, que es una sensación que a nadie se la recomiendo, o sea, Mm. estaba deshidratado, evidentemente, desesperado, con el corazón muy acelerado, buscando ayuda, y encuentro a unas personas que están con una tabla de surf, pero era un niño, era un Un muchacho igual que nosotros, jovencito, un claro. jovencito que no tenía experiencia de usar esa tabla, y yo le pregunto a él para ver si podemos salvarlo, a mi papá, y obviamente él me dice que no sabe usarla. Mm. Entre todo el desespero, eh, bueno, entre todos nosotros nos agarramos en las manos como una cadena y logramos sacar a mi papá. Mi papá ya estaba muerto, pues ya había fallecido, Sí. ya había tragado mucha agua y habían pasado más de 3 minutos. Sí, Dicen ahí que lo lo que se máximo que, produce es la asfixia, ¿no? Que sí, lleva al daño neurológico y, por supuesto, el paro respiratorio es inminente. sí, 3 minutos creo que es lo máximo que puede durar Ujú. una persona Sí. así para poder después hacerle un RCP. El RCP se intentó, pero evidentemente ya no había manera. Yo me imagino que o sea, no había manera de poder salvarlo ya. Y bueno, y ahí obviamente puesto el proceso traumático de estar ahí con el cuerpo, o sea, eso es algo complicado. Era lo que te iba a conversar, Antonio, te iba a preguntar casualmente cuáles factores estuvieron allí presentes, porque si estamos hablando de una película, tú tienes un escenario controlado, tú dices, esto va a ocurrir primero, esto va a ocurrir después, estamos hablando de la vida en tiempo real, estamos hablando de una situación llena de angustia y de personas bastante jóvenes intentando solventar un problema que nunca imaginaron. ¿Había algún salvavidas allí? ¿Qué condiciones había en esa playa para ustedes decir, bueno, había un mínimo de seguridad? No, totalmente irresponsable de nuestra parte, creo yo, porque creo que nunca lo validamos antes vimos una playa que estaba vacía, Ok. queríamos estar en una playa que no hubiese tantas personas, habían toldos, tampoco es que es una playa que no estaba señalizada. Habían toldos y una playa que frecuentaban muchas las personas, ¿no? Pero era una playa vacía, era muy temprano, eran como las 6:30, 7 de la mañana, Mm. eh, y no había nadie. O sea, éramos nosotros, quizás otras 4 personas en la playa, pero nosotros estábamos iniciando el compartir en esa playa El día, claro. el día, exacto, y no había ningún tipo de salvavidas ni nada, o sea, cero. Cero, y normalmente en esas playas no hay ningún tipo de salvavidas, o sea, en esas playas de La Guaira, en esa parte, en esa época, no sé ahorita, no lo puedo comprobar, no había ningún tipo de salvavidas ni nada, o sea, cero. Para ponernos un poquito en contexto, Antonio, ¿cuál era la relación con tu padre en ese momento? Tú mencionaste que habían ciertas disfunciones en tu familia y que tus padres estaban separados, pero que Ujú, también tu padre había sido una figura muy presente. ujú. ¿Cuál era la relación que tenías tú con él en ese momento? No, en ese momento y desde siempre fue una relación muy buena. Mm. Él, a pesar de que no estuvo presente en casa, los fines de semana eran literal de nosotros, ¿no? O sea, era de mi hermana. Compensaba. Eran compensados totalmente porque, bueno, además que eran normalmente como fines de semana de diversión, ¿no? O sea, como que el momento donde uno tiene tiempo de disfrutar. Y yo estaba ahí con él en ese proceso de trabajo también. Él era director creativo de una empresa de Ujú. Leo Burnett, que es una agencia de publicidad en Venezuela. Y bueno, yo estaba con él en ese proceso, me divertía bastante con él. Obviamente todo el tiempo era un viaje, era un trip que nos hacíamos. Él vivía antes en El Hatillo, en Caracas. Y bueno, nada, nosotros nos divertíamos muchísimo. Yo de verdad que no tengo ningún mal recuerdo. El único momento así como que incómodo, es como parte de la adolescencia también, es que me acuerdo una vez, creo que fue antes de ese suceso,
por lo menos un año antes, cuando él se muda para La Guaira, él como que tiene una novia nueva y entonces me acuerdo que el cumpleaños, o ese mismo cumpleaños, no estoy seguro, pero ese mismo cumpleaños, él cumple en marzo, el Ujú. 19 de marzo. Entonces, ese cumpleaños el 19 de marzo de ese año, el 18, yo creo que él no lo pasó con nosotros, porque él tuvo, me imagino, se quedó con su novia y con la familia Sí, de su novia. Y entonces yo estaba en el proceso medio de adolescencia, de que celos fue, también. sí, no, de celos totalmente. Es como que, como me molesté muchísimo con él. Yo le dije algo pesadísimo porque me parecía como nefasto, como que, oye, puedes pasarlo con tus hijos y decidiste irte para otro lado y nos dejaste aquí. Para mí fue como un acto de muy mal, pero sin embargo después lo superé, ¿no? Pasó el Sí. tiempo y es como que, bueno, vamos a vernos y todo cool, pues. Pero sí me acuerdo que estaba como resentido en esa época, pero después se me pasó totalmente, ¿no? Ujú. Antonio, si volvemos a ese momento en el que pudieron rescatar el cuerpo de tu Ujú, padre, que de alguna manera también a la familia eso le genera tranquilidad, porque también estos accidentes se acompañan por pérdidas absolutas. El mar, ujú. digamos, aísla este cuerpo y si es en grandes profundidades, a veces nunca se recupera. Pero no fue este el caso de tu padre. Me imagino que las autoridades, defensa civil, los bomberos, la policía, no sé, se trasladaron hasta esa playa y vino toda la parte del trámite legal. Ujú. ¿En qué momento tú entras en cuenta de que existe una nueva realidad y de todo lo que ocurrió? Que ya la adrenalina pasa y ya hay como una reflexión de lo que sucedió ese día. No, en el momento, o sea, yo estuve en el proceso completito, pues, o sea, en el momento en que pusimos una toalla encima del cuerpo de mi papá, cuando llegaron los bomberos y determinaron que efectivamente ya él había fallecido, cuando llega el 6CPC a retirar el cadáver y lo mantienen en la morgue, o sea, lo mantienen como una morgue, medio morgue ahí en La Guaira. Afortunadamente, mi mamá, el ex esposo de mi mamá, como que trabajaba en el CSPC y agilizó un poco el trámite de algún modo para poder subirlo a la morgue de Caracas en Bellomonte. Ok. Y como que todo ese mismo día se logró hacer todo para poder sacar el cuerpo de ahí, porque eso podría ser un proceso que demoraría muchísimo. Afortunadamente, todo en orden, gracias al apoyo del ex esposo de mi mamá. Y bueno, después, o sea, me di cuenta cuando fui a la morgue, no fui a reconocer el cuerpo, me quedé afuera Mm, porque tenía que reconocer el cuerpo ahí, pero lo hizo una prima. Y luego, bueno, en la parte de velación y todo lo demás, ¿no? Pero esa noche, aquí entrando un poco más en el tema, sí, ahí fue cuando definitivamente lo entendí. Es que estaba durmiendo, obviamente estaba insolado, ya era la primera noche después, ya hace mi papá, estaba durmiendo y sentía mucho frío, entonces tenía todas las ventanas cerradas del cuarto y sentí como que un frío muy, muy fuerte dentro de la habitación. distinto. Sí, un frío distinto, algo como un fantasma. Yo que era como un fantasma, pero al Mm, final la mente a veces te juega mucho en contra y te hace crear películas, ¿no? Yo sí. sentí que fue como algo así, ¿no? Como un frío así, y yo lo asocié como que con el mismo espíritu de mi papá. Y sentí como que me estaba asustando. Y yo internamente en el sueño le dije, papá, o sea, ya déjame tranquilo, estoy muy cansado. Y entonces Mm. ahí como que fue como con rabia le dije, o sea, ya basta, o sea, no quiero saber más nada De lo que ahorita de esta ocurrió. situación, de lo que ocurrió, déjame quieto, déjame descansar. Eso Y fue lo primero también, que yo hice. ujú, y Fue como también, que, y también recordar, Antonio, que estamos hablando de un muchacho de 18 años, que no claro, tiene la madurez con la que tú lo estás contando ahora, que por no tiene las supuesto, herramientas que tú puedes tener ahora en la vida. Entonces, eso es algo que no podemos olvidar, ¿no? Que el claro, trauma se genera en una edad bien temprana. ¿Tú claro. recibiste algún tipo de ayuda psicológica? Cuéntanos de eso. No, siempre estuvo como mencionado. Me Ok. acuerdo que mi abuela comentó que, o sea, dijo como que sería bueno que me llevaran a algún psicólogo para poder superar el trauma mucho más rápido, pero nunca fui a ningún psicólogo. Más bien fue un desastre a nivel,
obviamente después de esto yo estaba en la universidad, yo estaba empezando a estudiar en la Universidad Metropolitana y tenía un desastre a nivel universitario porque no culminaba nada. O sea, fue como, para mí fueron unas vacaciones de 16 años a nivel de Mm, proyección y de crecer profesionalmente. Siento que hubo mucha influencia de ese desastre por no haberlo atacado a tiempo, creo yo. Porque empecé estudiando en la Universidad Metropolitana, duré como no, como 3 meses ahí, después entonces reprobaba, después me iba para otra universidad, me fui a la Santa María, regresaba a la Metropolitana, después me iba a la Universidad Nueva Esparta, después estudiaba en otra universidad, entonces estaba haciendo como turismo universitario, le llamé yo. ujú. Hacía cursos, hice cursos de locución, cursos de doblaje, cursos de cocina, hacía de todo, pero nada me llenaba, ¿sabes? No existía No, nada que me llenaba. no encontrabas la raíz del No, problema, Antonio. total. Y yo creo que ahí vendría la pregunta de cómo esto afectó realmente tu vida, ahora que lo ves en retrospectiva, en ese momento. Sí, bueno, afectó muchísimo porque creo que el desarrollo profesional demoró bastante, Mm, eh, o entenderlo demoró bastante y eso afecta, ¿no? Eh, pero bueno, al final lo veo como tenía que suceder y punto. No sé cómo tomarlo de esta manera, pero digo que tenía que suceder y punto porque definitivamente el tiempo de Dios es como perfecto, ¿no? Tienen que suceder las cosas y ya. Es como que no sé cómo explicártelo, es como simplemente tenía que suceder y punto. Eso es lo que yo opino, me da ujú, tranquilidad verlo desde ese punto de vista, eh, pero obviamente si me agarraras a mí profesionalmente hablando, lo hubiese superado antes, hace 10 años, quizás estuviese en una situación muchísimo mejor profesional de la que estoy ahora, ¿no? No ujú. sé cómo poder explicárselo. Es- Sí, eso es lo que yo creo. Sí, de que de pronto no fue canalizado correctamente. Ujú. En su momento no Exacto, fue canalizado correctamente. Pero exacto. nunca es tarde, Antonio, porque Ujú. en ese video que tú compartiste en Instagram, tú también haces ver que había un sentimiento de culpa, que tú no sabías cómo manifestarlo, no sabías si era parte del trauma. En algún punto te preguntabas si habías hecho muy poco por tu padre. Claro, Entonces, realmente para la edad que tenías, la poca experiencia en la parte que ya comentamos del nado y una playa con unas olas tan agresivas, yo creo que más bien hiciste muchísimo, ¿no? Y eso te lo digo yo a simple vista. Pero llega el momento en que tú te reúnes con tu hermana en Italia, tú coincides con ella luego de varios años que no se veían, y quiero que nos hables un poco de qué te llevó a abrir este tema nuevamente, ¿no? Abrir esta caja y sentarte a hablar con ella con mucha sinceridad. bueno, yo siento que a falta de tiempo, ya después de haber migrado, había como esa rugosidad en el tema, ¿no? O sea, siempre lo hablábamos y cuando hablábamos mi papá llorábamos, pero no sabíamos por qué. O sea, había ese sentimiento Mm, como de que nunca se había comentado, nunca se había hablado. Y en algún momento, creo que ambos hemos estado como hay una etapa en la vida donde uno trata de ver hacia atrás y entender también las generaciones pasadas, qué ha pasado, ¿no? Parte del proceso de descubrimiento que he tenido es como, ¿qué es lo que no quería yo hacer mi papá? ¿Qué es lo que yo tengo que admitir que definitivamente es inevitable, que genéticamente me acompaña? La manera de pensar y todas esas cosas que te mm, inculcan. Y ambos estábamos en esa etapa de descubrimiento como que, mira, con razón, por eso esta gente hacía esto, mira, con razón tal. Si uno busca validaciones de cosas y situaciones de vida pasada, de tu generación pasada, y llegamos a ese punto de repente solamente de la nada, fue como que fortuito, tenían que suceder y conversamos el tema. Entonces como que le solté y dije como que, mira, yo de verdad pensé que tú creías que yo era responsable de esto y había como una separación de algún modo entre ella y yo por eso. O sea, siempre hemos sido unos hermanos muy, muy unidos. qué Crecimos bien. juntos, crecimos juntos y bueno, fuimos ambos confidentes de la
de las travesuras de cada uno de nosotros en el periodo de crecimiento, porque tenemos edades similares. O sea, ella tiene 2 años más que yo. Y Ok. entonces siempre crecimos en ese mundo, ¿no? Pero, pero ahí fue cuando se lo solté y definitivamente yo siento que liberamos un peso grande. Pues yo liberé un peso grandísimo al verle contado eso y haber entendido que ella no me veía a mí como el culpable de la muerte de mi papá, más bien ella se sentía culpable también, ¿me entiendes? Porque ella se sentía culpable porque ella no pudo estar ahí. Claro, y el hecho de que ella no estuvo allí, Antonio, es algo que tiene un peso porque aunque tú le cuentes cómo ocurrieron las Claro, cosas, ella no vio lo que pasó. claro, Entonces, yo creo que eso es un mensaje muy poderoso también para alguna persona que ha pasado por algo similar y nos está viendo o nos está escuchando, que ese nivel de sinceridad y de confianza es importantísimo. O sea, no importa el momento, puede que sea años más tarde, pero definitivamente abrir esas heridas, revisar lo que hay dentro e intentar sanar, no únicamente en solitario, sino también sanar en compañía es muy útil. total. Y probablemente esa es una de las razones, pero tú me vas a confirmar si es así, de el por qué lo decidiste compartir en redes sociales. En Bueno, Instagram nos conocemos es a través de allí, Antonio. sí, Tú sí, subiste un video fraccionado donde narras lo que ocurrió y muchas personas se mostraron solidarias, algunos impactados con ese evento tan lamentable, pero también aplaudiendo la valentía que tuviste, no solo para sobrevivir ese día, sino también para ahora compartirlo. sí, totalmente. Lo compartí a través de las redes sociales, ha sido como, a pesar de que, bueno, me encargo, yo trabajo en el marketing, eh, es complicado poder, o sea, trabajo para marcas, pero no trabajo personalmente para mí o para lo que es mi esencia como persona, ¿no? Y ha sido como que parte de un descubrimiento este año. Empecé subiendo información de una ruptura sentimental que tuve Ok, y que de hecho parte de mi viaje a Italia fue eso. Yo, yo fui a Italia a una media maratón porque yo ujú, quería definitivamente correr, así como está en la gorra acá, la gorra de Forrest Gump, que él decide correr ajá, y correr. O sí, me encanta esa sea, él dice película. correr. Entonces, tuve la ruptura y tenía un anillo de compromiso y yo lo decidí soltar al mar, ¿no? En Ujú, Italia, en Terracini. ok, Y a partir de ese momento me di cuenta de que a veces uno evita contar esas historias tristes o esas historias para sentir porque las personas van a sentir lástima por ti, mm, ¿no? Y me di cuenta al subir ese video que definitivamente no es lástima y empecé a subir más contenido abriendo mi corazón y abriendo mis experiencias no tan buenas. Y no es tristeza lo que sienten por uno, sino más bien es como una empatía y más bien funciona de guía para personas, ¿no? Entonces como que el propósito ahora de mi cuenta, de mis redes sociales es ese, es como generar esa confianza en las personas que están tristes, están dolidas, están también perjudicándole el resto de vidas a otras personas porque no reconocen cuál es su trauma y de dónde vienen. Yo creo que uno tiene que autoevaluarse y reconocer dónde estás, qué es lo que te afecta para que no perjudiques a otras personas, ¿no? Entonces, básicamente es eso, como simplemente un descubrimiento de, de un nuevo Antonio que surgió después de 16 años por situaciones de vida. ujú, Poco a poco me fui guiando hasta ahí, hasta que, bueno, estoy aquí conversando, que qué el algoritmo bien. me llevó a la persona ideal, que eres tú, y Sí, estamos compartiéndolo para más personas. claro, para transmitir este mensaje tan importante. Y yo Exacto. coincido contigo, Antonio, yo creo que quien ha sido herido hiere y ese es un ciclo que hay que romper. O sea, no siempre debe ser así. Una persona que ha recibido un daño muy profundo o que ha estado en una situación lamentable como en la que tú estuviste, debe tratar de sanar, de buscar herramientas. Existen personas que manejan muy bien esto del trauma. Hay todo un equipo de terapeutas, psiquiatras, psicólogos que tienen las estrategias adecuadas para que procesos de adversidad puedan ser resignificados. Porque un poco lo que tú decías hace unos minutos, Antonio,
lo sientes como que era algo que tenía que ocurrir. O sea, todos vamos a morir, pero no sabemos las circunstancias en que eso se va a producir. Entonces, claro, un poco la conformidad que nos da es que se hizo todo lo que se pudo para evitar que eso ocurriera, pero hay algo que escapa de nuestro control y definitivamente hay que aceptar que las cosas a veces son como son, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Así que bueno, Bien, de toda esta experiencia, Antonio, que viviste, que impactó tu vida, como ya vimos, de forma negativa, pero tú le has tratado de dar otro sentido, ¿cuál ha sido el aprendizaje más valioso? yo creo que el aprendizaje más valioso es el reconocer y el aprender a soltar. Ujú. Son dos cosas parecen muy sencillas, pero son muy complejas. Y es el reconocer y soltar, para mí son dos aprendizajes muy valiosos que le recomiendo a las personas poder trabajar. Y lo has ido trabajando más de una forma individual, Antonio, es algo que has ido incorporando a tu vida. Sí, definitivamente es algo que he venido incorporando en mi vida. En cualquier acción que tome, para mí trato de evaluar qué es lo que estoy haciendo y trato de pensar en el yo, en el presente, de por qué estoy haciendo eso y cómo puede influir de repente esto directamente, ¿no? A otras personas, o sea, también eso, creo que es muy importante. Ujú. Ya para cerrar, Antonio, debo hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados que nos acompañan en tiempo extra, y es, ¿qué ha sido lo más maravilloso que has vivido o que te ha ocurrido en este tiempo adicional luego de haber sobrevivido? Ah, esa es una pregunta complicada, pero yo creo que lo más valioso y lo más maravilloso, pues es el estar aquí, ¿no? Y estar aquí el día presente contándolo, o sea, y seguir compartiéndolo, ayudando a personas. De algún modo, todas estas experiencias son muy importantes compartirlas para, para vivir en armonía todos juntos en el mundo, ¿no? O sea, las personas tienen que tener así como tú tienes los libros allá atrás contando historias, probablemente Sí. esos libros, eh, las historias también narradas son historias valiosas que ayudan al crecimiento del ser. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo, Antonio, y estoy feliz de que pudimos conseguir el espacio para conversar y que tú nos trajiste este testimonio tan importante y que reflexionamos juntos sobre un tema que ha ocurrido hace 16 años, pero que todavía está vigente. Es una causa de muerte muy frecuente en el mundo y esto de arrastrar culpas y sentir que las heridas no sanan y lastimar a otros es un ciclo que debe romperse. Así que yo te felicito que has hecho un esfuerzo grande también por intentar soltar y sanar ese momento doloroso de tu vida y espero que tu camino siga siendo muy exitoso en Panamá con todo lo que te propongas. Amén, gracias, gracias, gracias. Seguimos ahí, seguimos en pie firme. Muchas Gracias gracias. gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos escucharon y bueno, nada, creo que es un buen canal para poder seguir creciendo espiritualmente y de manera interna, ¿no? Así que los invito a que se suscriban en el canal Sí. de Tiempo Extra. Es muy importante poder tener esta información. Gracias, muchísimas gracias, Antonio. A ustedes que nos han acompañado en este episodio, que de pronto lo están revisando en YouTube o lo están escuchando en las plataformas de audio, muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. Compártanlo, de seguro hay alguien que necesita escuchar estas palabras y recuerden que estamos compartiendo todos los viernes nuevo contenido. Será entonces hasta una próxima oportunidad.